En este tutorial les enseñaré cómo implementar el servicio iptables en una distribución Linux. iptables es un firmware interno del kernel de Linux. Es un firmware que funciona por comandos en el cual el usuario del sistema puede gestionar la entrada de paquetes y la salida y el enrutamiento de paquetes de salida y entrada. Es un firmware interno en el cual podemos añadir reglas sobre el acceso a ciertos paquetes o ciertas conexiones que cumplan unos requisitos para que entre el paquete. En este tutorial explicaré cómo bloquear una conexión. Para eso abrimos nuestra terminal. En mi caso lo haré en una distribución de Debian. Ingresamos como superusuario, ingresamos la contraseña del superusuario. Ahora debemos escribir iptables espacio guión N minúscula, luego L mayúscula. Damos enter. Esto es para poder identificar o listar cada una de las reglas que se han añadido en el iptables. Les explicaré cómo gestionar el input, dado de que se nos presentan tres tipos de cadenas. La primera es input, el cual nos sirve o nos permite configurar lo que son los paquetes de entrada. El forward, que es paquetes que se redirigen de entrada o salida. El output, paquetes de salida. Ahora, en el caso de nuestro ejemplo, como estamos haciéndolo desde cero, nos aparece el input con las políticas, que sería esta área, que sería policy. Son las políticas asignadas a cada una de las cadenas. Para hacer la primera prueba, vamos a hacer lo que es el cambio de el formato de la cadena input a drop, que sería en access, es para acceso, es decir, que tienen acceso libre para el tráfico de paquetes. Pero necesitamos hacer la prueba o hacer la configuración de la regla en base a que la política sea drop, es decir, denegada o rechazada. Para hacer este cambio, ingresamos iptables, luego guión P mayúscula, que significa la parte de políticas, el nombre de la cadena, en este caso sería input. Siempre debemos agregarlo en letras mayúsculas, dado de que así nos aparece en esta área. Si fuera forward, lo mismo. Si fuera output, que es el de salida, lo mismo, siempre en mayúscula. Ahora le debemos agregar lo que es el drop para hacer ese pequeño cambio. Luego le damos enter y ya hemos hecho el cambio. Ahora debemos hacer la prueba. Le ingresamos en minúscula iptables -N y L mayúscula. Damos enter y podemos observar que la política del input ha cambiado. Ahora está en drop, es decir, denegada. Vamos a hacer lo que es añadir algunas reglas o restricciones para la cadena input. Para eso debemos ingresar primero. Le vamos a dar clear para limpiar la pantalla, para poder trabajar más fácil. Sería iptables -A mayúscula. Esta significa añadir una regla. La A mayúscula se utiliza para eso. Luego le vamos a agregar el nombre de la cadena. En este caso, con la que estamos trabajando es input. Luego le agregamos el guión y S minúscula. La S significa source o origen. Esto se asigna para poder hacer lo que es determinar que cualquier paquete que proceda de esa red va a ser aceptado. Como la prueba la vamos a hacer con nuestra red local, vamos a ingresar nuestra IP. En mi caso es 10.0.2.15 pleca 24. Esa IP, por el hecho de que estoy haciendo el video tutorial en base a la máquina virtual.
la VirtualBox, y Debian ahí lo tengo instalado. Si fuera en la máquina, por decirlo así, anfitriona, ya sería 192.168, la IP normal o básica. Luego le debemos agregar, y en la pleca 24 es porque es la máscara de su red, por eso se le agrega esa área, para que sea libre el acceso. Luego le agregamos el guión J minúscula, que significa jump, es decir, salto, es decir, como que va a aceptar algo o a permitir algo. Luego le damos accept, quiere decir que jumps accept, porque va a hacer un salto hacia esa aceptación, es decir, va a permitir que ocurra ese proceso. Ahora le damos lo que es enter, ya tenemos ingresado nuestra primera regla. Ahora vamos a listar nuestra iptables, N I L mayúscula, damos enter y como pueden observar aparece en la parte de acá. Esto significa que lo hemos ingresado de forma correcta y nos permite identificar si cada uno de los pasos o procesos que hemos seguido son los adecuados. Ahora vamos a crear lo que es otra regla, pero esta la vamos a utilizar para que solo, o lo vamos a crear para que solo nos llegue tráfico por un puerto. Vamos a ingresar iptables en la parte de la terminal, le damos -A para añadir una nueva regla. Vamos a continuar con la cadena input, le damos -S para hacer lo que es la asignación o determinación, pero en este caso no es S, va a ser P, porque P minúscula, perdón, porque va a ser para parte de protocolos. Utilizamos el TCP porque es el protocolo a utilizar en mi caso. Luego le damos --deport. Esto significa o se utiliza para especificar el puerto porque queremos que nos llegue el tráfico. A continuación seleccionamos el puerto al cual vamos a permitir el tráfico. Esto sería como prueba. Luego le damos -J y accept. El -J es como el jump que ya les mencionaba anteriormente para hacer el salto o la aceptación. Damos enter. Ahora vamos a comprobar que se ha almacenado la regla o se ha guardado correctamente. Como pueden observar, es la segunda que tenemos en el input. Ahora les voy a explicar cómo borrar una regla asignada en el iptables. Esto pasa, por ejemplo, cuando hemos agregado una regla de forma errónea, ya sea que nos faltó agregarle alguna letra o no sé, puede ser que nos faltó agregarle alguna parte de la sintaxis para hacer el ingreso o asignación correcta. Damos clear para limpiar la pantalla para trabajar mejor. Ahora vamos a agregar una regla errónea solo para hacer la prueba de cómo eliminarlo. Siempre el iptables -A mayúscula para añadirlo. Continuamos con input porque ya vamos a hacer la prueba. -S. Vamos a hacer que no tengamos acceso o permitido trabajar con nuestra red local. ¿Cómo haremos eso? Antes le poníamos accept, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle drop. Eso va a significar o va a dar a entender que va a hacer o va a bloquear o denegar los accesos a esa red, la red local. Vamos a enter. Ahora vamos a probar que vamos a listar nuestra iptables para comprobarlo. Podemos observar, aparece acá denegada, pero no queremos eso. Así que lo que vamos a hacer es eliminarla. Primero agregamos iptables y le damos -D mayúscula. ¿Por qué D? D significa delete, es decir, eliminar en español, para poder hacer la eliminación de esa regla. Luego vamos a agregar lo que es la cadena de la cual queremos borrar esa regla. Y como pueden observar, esto tiene un orden. Entonces acá lo que vamos a agregar es el número que se le ha asignado. Si fuera este el que vamos a eliminar, sería el número 1. Pero como es este sería el número 3. Agregamos el número de la regla, damos enter. Ahora comprobamos, vamos a listar
iptables. Vamos a listarlo para comprobar que se eliminó correctamente, y como pueden observar, todo está como lo dejamos anteriormente, es decir, solo las dos reglas que en verdad funcionan o las que en verdad deberían estar ahí. Pero si queremos dejarlo toda la parte de las reglas o el iptable como se encontraba al inicio cuando comenzamos a configurarlo y todo eso, lo que debemos hacer es agregar iptables-f. F es de flush, que significa algo así como limpieza completa, es decir, que va a regresar que todas las reglas que hemos asignado, ya sea en input, en forward o en output, se van a eliminar. Damos enter. Ahora vamos a listar otra vez el iptables para poder observar, y como pueden ver está vacío, pero hay un pequeño detalle: la política del input sigue en drop. ¿Qué debemos hacer? Ingresar o modificar esa política. Ingresamos con iptables-p mayúscula, P significa la parte de políticas, agregamos el nombre de la cadena, en este caso es input, y le cambiamos por outset. Como ahí aparece drop, debemos darle outset, porque si lo dejamos con drop, no nos va a llegar ningún paquete y ni siquiera podríamos navegar. Entonces le damos outset. Ahora ingresamos nuevamente o listamos el iptables para comprobar que se ha hecho el cambio, y como pueden ver, la política está aceptada. Esto ha sido todo por mi explicación de la utilización de los comandos básicos de los iptables, el servicio de iptables, en una distribución de Linux, en este caso de